Al soñar vivimos otra vida diferente, tan real para el que sueña como la vida ordinaria, pero llena de acontecimientos extraordinarios, desconcertantes, absurdos. En esa vida de los sueños nada es imposible, y nada es porque sí, todo tiene un significado, aunque no sea fácil desentrañarlo. El hombre sueña desde siempre y desde siempre ha tratado de descifrar sus sueños. Todas las culturas antiguas se interesaron en ello. Filósofos, sacerdotes y adivinos entendieron que en el sueño se nos proporciona información útil, a veces trascendental, tanto sobre lo que nos está sucediendo como sobre lo que nos va a suceder. Puede decirse que la interpretación de los sueños ha sido y sigue siendo una obsesión para el hombre. Por eso, a lo largo de la historia se han escrito innumerables tratados sobre el significado de los sueños, desde manuales a gruesos volúmenes. Parece una materia inagotable, y a los libros clásicos se unen cada año otros nuevos. Pero la auténtica revolución en la interpretación de los sueños se produjo a finales del siglo XIX con Freud. En una Europa conmocionada por el cambio de ideas que supuso el marxismo, mucho más materialistas y racionales, el psicoanálisis cambió también el concepto de lo psicológico, dando al inconsciente un papel primordial y considerando a los sueños como el mejor camino para acceder a él. Desde ese planteamiento, los sueños no son otra cosa que la expresión libre, sin la censura de la consciencia, de nuestros deseos reprimidos. Deseos en los que prima lo sexual y que durante el sueño satisfacemos, aunque sea de forma disfrazada. Así, lo que en sueños es alargado, penetrante, o expulsa agua o cualquier otro líquido, es un símbolo del pene. Estacas, puñales, lanzas, fuentes, surtidores, representarían al miembro viril. De la misma manera, todos aquellos objetos que tienen una cavidad, desde un armario a un puchero, desde un bolso a un estanque, serían símbolos de la vagina o del útero. También muchas actividades que realizamos durante los sueños tendrían idéntico significado. Flotar en el aire, montar a caballo, nadar, deslizarse por una cuesta abajo, equivaldrían a la actividad sexual, desde la masturbación hasta el coito. Todo ello desde planos mucho más profundos que lo simplemente carnal, como si la sexualidad fuese el auténtico motor de nuestra vida inconsciente, de nuestros impulsos y de nuestros temores. Pero sería Jung el que daría una dimensión más amplia al inconsciente y a los sueños, descubriendo que en ellos están presentes los arquetipos, símbolos universales, compartidos por toda la humanidad, que van mucho más allá de lo sexual y que vendrían a ser la expresión de un inconsciente colectivo. Todos compartimos imágenes y conceptos en nuestro inconsciente. Es lo que hace que en todas las mitologías se hayan manejado las mismas ideas, que determinadas figuras geométricas signifiquen lo mismo para un habitante de las cavernas que para un astronauta. Símbolos que comparten las religiones, la magia y el ocultismo. Un lenguaje común del inconsciente que nos une a todos los humanos de todas las épocas. El mar, ¿acaso puede ser otra cosa que la expresión de lo profundo, de lo ancestral? En el inconsciente colectivo está un recuerdo que es anterior a la propia especie humana, que se hunde en el tiempo, el de que hace incontables millones de años fue en las aguas de los océanos donde surgió la vida. El agua primordial, que es también la que nos envuelve cuando aún no hemos nacido, el líquido amniótico en el que flotamos dentro del útero materno. Así, el mar en los sueños
es el símbolo de lo más profundo de nosotros, de esa parte apenas conocida de nuestra mente donde anidan los instintos y las pasiones más primarias. Si nos hundimos, es porque esos sentimientos primitivos tiran de nosotros hacia abajo. Si flotamos o navegamos sobre el mar de nuestro sueño, es porque sin ignorar las pasiones, las dominamos. El árbol. Hay mejor imagen para describir lo estable, lo arraigado en el suelo. Luego se proyecta hacia arriba. Se expande en ramas cubiertas de hojas, refugio cuando llueve, sombra cuando quema el sol. Si solitario, probablemente sea la imagen paterna. Frondoso expresará seguridad, confianza. Seco o derribado será expresión del desamparo, de la necesidad de protección. Si hay muchos en torno a nosotros, el sueño estará describiendo la confortable sensación de no estar solos, de contar con el apoyo de familiares o amigos. De la misma forma, la luna es lo maternal, lo femenino. Su presencia en el sueño expresa amor, fecundidad, pero es también la luz que nos permite ver en la oscuridad, la que nos permite movernos sin miedo en el mundo de lo intuitivo. La referencia serena y tranquilizadora para no perdernos en el reino de los instintos. Y así podríamos seguir indefinidamente, porque nada hay gratuito en los sueños. Todo, cada imagen, cada color, cada aroma, cada sensación que experimentamos durante el sueño tiene un significado. Pero es solo la expresión simbólica de lo que vivimos despiertos, de lo que deseamos o tememos, ¿o hay algo más? ¿Hay, por ejemplo, sueños en los que se nos desvela el futuro? ¿O qué decir de esos sueños que recordamos vívidamente, en los que hemos visitado lugares que luego en la vida real acabaremos conociendo? ¿Qué hace nuestra mente cuando no estamos soñando? Luego hablaremos de esos otros sueños especiales. Bueno, vamos a tratar de penetrar en los aspectos psicológicos del sueño, todo ese contenido psicodinámico, toda esa tormenta de sentimientos que parece que se expresan a través de los sueños, y vamos a hacerlo con un profesional, con un magnífico psicólogo y además un buen amigo, Alfonso Medina. Bienvenido. Gracias, y a mí lo primero que se me ocurre preguntar a un psicólogo con experiencia como tú es ¿para qué soñamos? Lo primero se me ocurre es para poder dormir. Porque si no soñásemos, el dormir, durante todo el proceso del sueño hay como 3 momentos claves donde soñamos y nos da esa paz, esa tranquilidad, en el sentido de que durante el sueño aparecen elementos, ¿no?, que en la vida diurna, en la vida de vigilia, nosotros normalmente tenemos como ahí escondidos y que no queremos tocar y tal, ¿no? Y aparecen en el sueño condensado en diferentes aspectos, objetos, personas, o desplazados a otras personas, otros objetos, y de esa manera, digamos, como que mentalmente nuestro psiquismo se relaja, puede asumir esos elementos que están ahí inconscientes, que en la vida diurna los tenemos censurados y reprimidos, y si no son muy fuertes, podemos contemplarlos en el sueño y podemos tener un dormir agradable, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta tal punto de que cuando estamos nosotros mal y tenemos una mala época y nos dan pesadillas, es porque esos elementos inconscientes son muy fuertes, aparecen en el sueño, pero la censura que hay en el sueño no es lo suficientemente fuerte, salta lo que inconscientemente no aceptamos y aparece la angustia y aparece el despertar angustioso, ¿no? ante la pesadilla, ¿no? Luego, de alguna manera, soñamos en principio para
convivir con nuestra parte oscura, elementos que no nos apetece ver en la vigilia, y para tener una relajación mejor, ¿no?, en el sueño. Pero que eso probablemente interese a más de uno de los espectadores porque tengan o vayan a tener esta noche pesadillas, ¿no? Cuando uno se despierta dentro de una pesadilla, por ejemplo, es muy típico, te va a pasar algo, caes por un precipicio, pero antes de llegar al suelo te despiertas, o están a punto de matarte en esa pesadilla, lo estás pasando fatal, pero en el último momento te despiertas. ¿Eso por qué? ¿Sería un mecanismo defensivo? Claro, efectivamente, un mecanismo defensivo donde en el sueño llegas a un punto ante todo un material psíquico que está apareciendo en el sueño, llega a un punto en que tú ya no puedes aguantar tal tensión y se dispara el despertar, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo? Porque cuando soñamos nos parece que estamos viviendo una extraordinaria, larguísima aventura. Sí. El tiempo desaparece. Es decir, el tiempo no es un constructo teórico nuestro de la vigilia. Como tal no existe. Desde el punto de vista del psicoanálisis freudiano, casi todo lo que se expresa en el sueño tiene un contenido sexual. Y yo no sé desde Freud sí, desde Jung, por ejemplo, no. La crítica que hace Jung a Freud es precisamente esa, que todo lo reduce a un contenido sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque luego él desarrolló toda una teoría de la libido, ¿no?, y de la pulsión sexual. Y la crítica que le hace Jung, desde la teoría de Jung, es que es como mucho más amplio, ¿no? Es decir, ahí en el sueño pueden entrar arquetipos universales, y la gran diferencia entre uno y otro es que Freud siempre habla del inconsciente individual de la persona y Jung habla sí del inconsciente individual más un inconsciente colectivo que también puede ser introducido en el sueño totalmente, ¿no? Sí, parece claro que hay una información que ahí está interesante. Efectivamente. ¿Cómo interpretáis los sueños? El proceso normal en la interpretación es efectivamente decir, bueno, para usted qué significa esto, y vamos a indagar esto poquito por aquí. Si hay elementos simbólicos que él desconoce, descubrírselo, porque a lo mejor él no está puesto en simbología, pero es un trabajo de dos. Pero para mí particularmente en algunos casos me está pasando de yo conectar, oír su planteamiento y decir, sí, está bien, trabajarlo, pero a mí también se me ocurre que esto podría ser por aquí. Pero lo que es una realidad es que le vale el para al paciente, y que cuando nos metemos profundamente, y no solamente en la cota de lo sexual, sino profundamente, arquetípicamente en el sueño que el paciente lleva, sacamos muchísima información que viene muy bien para el proceso terapéutico. ¿Nunca te han hablado tus pacientes de sueños de tipo premonitorio, sueños en los que se anticipasen a lo que iba a suceder? Un dato mío personal es, tú sabes que mi padre estaba mal, y como 2 semanas antes estaba yo comiendo en casa de mis padres, fui a verles y me dice, Alfonso, he tenido un sueño precioso, he visto toda mi vida y era preciosa. Yo cuando me dijo eso digo, la hemos cagado. Vamos a liarla. A las 2 semanas le dio el problema cerebral que tuvo, ¿no? Da la impresión de que a medida que uno se va haciendo mayor, pues se necesita dormir menos horas de sueño, y se tienen menos sueños. No sé si eso es cierto o no, pero lo que sí parece evidente es que los niños pequeños necesitan pasarse muchas horas durmiendo a lo largo del día, y que en gran parte de ese tiempo que dedican a dormir también están soñando. Sí. Como si